Hola amigos, en este video de programación de la calculadora HP50G veremos más comandos de programación de gráficos en la calculadora. Al final de este video ejecutaremos o elaboraremos este programa que vamos a ejecutar para ver lo que hace. Y lo que hace es mostrar este gráfico que simula la bandera de mi país, Perú. Y yo te aplicaré lo que hace cada comando, y lo que haremos a continuación será que yo te explicaré cada comando, sus argumentos, y al final elaboraremos este programa. Para ello abrimos una nueva hoja en blanco, abrimos los delimitadores de programa y pasaremos a aplicar lo que hace el comando blank. El comando blank lo que hace es generar un gráfico en blanco. Para ello necesita de argumento el ancho y la altura de ese gráfico. Estos dos números que son el ancho y la altura tienen que estar dados en números binarios. Y como tú sabrás, los números binarios se escriben comenzando con almohadilla, el número y la base. En este caso usaremos la base decimal, pues estamos acostumbrados a la base decimal. Seguidamente escribimos la altura, por decir 10, y decimal la base. Este primer número de binario es el ancho, el segundo número es la altura. Y lo que hace es generar este gráfico de 20 por 20 píxeles. Al final, este de acá son 20 píxeles de ancho por 20 por 10 de altura en píxeles. Veamos, ejecutemos esto para ver cómo es que queda. Este es un gráfico de 20 por 10. Obviamente no se ve ningún gráfico acá debajo, pues no hay esto, pues está en blanco, son píxeles en blanco. Si tú le aplicas el comando net, podrás ver el gráfico de color negro, pues net lo que hace es invertir lo que tenga de argumento. En este caso el argumento es blanco, un gráfico en blanco. Net lo que hace es invertir eso, convertirlo en negro. Veamos. Ahora sí. Supongamos que nosotros queramos un gráfico o un cuadro en negro, o queramos oscurecer toda la pantalla de la calculadora. Para ello nosotros acá tenemos que ponerle el ancho de la pantalla de la calculadora. Sabemos que el ancho en píxeles de la calculadora es 131 y la altura es 80. Veamos cómo es que queda. Para ver cómo es que queda, aplicamos el comando scroll, ejecutamos y como verás queda en toda la pantalla de la calculadora. Verticalmente vemos que aún queda, no queda exactamente, pues tenemos el menú acá. El menú de la calculadora tiene de altura 8, entonces acá este gráfico que tiene 80 de altura le vamos a restar 8, entonces serían 72. Vamos a ejecutar de nuevo y ves que las flechas desaparecieron, lo que indica que el gráfico queda exactamente bien. O también le puedes bajar a estos 70 para ver que sobra un margen, veamos. Claro, un margen superior, ven, acá se ve, o quizás acá 65 para ver, y sí, ven, y si tú le pones acá 72 como quedamos, queda exactamente bien. Ahora sí, vamos a ver lo que hace el comando sub. Este comando, lo que hace el comando sub es sustraer un área de un gráfico que tengamos en la pila. En este caso el gráfico en la pila será este de aquí, pero necesita de argumentos las coordenadas del rectángulo que sustraeremos al gráfico que tengamos en la pila. Podemos poner esas coordenadas en coordenadas de usuario como vimos en el video anterior, o podemos usar las coordenadas en píxeles. Esas coordenadas, las coordenadas de usuario, el inconveniente que tienen es que tenemos que saber cuál es el margen. Vimos en el video pasado que la calculadora, entrando al menú de gráficos, ahí se podía ver las coordenadas, la configuración de esas coordenadas en X y en Y. Pero ese es el inconveniente, tenemos que saber esas coordenadas. Pero esos márgenes, ¿no? Pero en cambio con las coordenadas en píxeles no necesitamos saber eso. El inconveniente es que tenemos que ingresar los números en binario y no en pares ordenadas sino en listas.
Una lista en píxeles, en coordenadas de píxel, representa una coordenada. Una lista con números binarios dentro representa una coordenada. Vamos a explicar eso. Aparte de eso, es que en las coordenadas de píxel, el origen de coordenadas es la esquina superior izquierda, esto de acá. Esto de acá es el 0,0 en coordenadas de píxel. A partir de aquí es de donde varían las coordenadas. A partir de acá hacia abajo aumentan las coordenadas, por decir 1, por decir, ¿no? Por un ejemplo, 2, 3 hasta 80, ¿no? Y a partir de acá hacia la derecha aumentan las coordenadas, eso ya sabemos, ¿no? Hasta 131 píxeles. Esa es la gran diferencia. Aparte de eso, es que las coordenadas de píxel se representan en listas. Abres una lista, cierras, pones el número binario del primer número, el segundo número, y esto llegaría a ser una coordenada en coordenadas de píxel. Bien, teniendo eso en cuenta, ponemos aquí las coordenadas para sub. Abrimos llaves y ponemos la primera coordenada. Abrimos almohadillas, ponemos almohadillas. Por decir, queremos sustraer desde 20, 20,20, por decir 20,20, las almohadillas. Y la segunda coordenada tiene que ser un área rectangular, entonces ponemos aquí almohadilla, por decir, desde hasta 40 hasta 60, esto en decimales minúsculas. Bien, este es el gráfico del cual extraeremos esta área. Las coordenadas son 20,20 hasta 40,60 y sub para sustraer. Veamos. ¿Y vieron? Sustraemos un gráfico de desde 20,20 hasta 40,60 y este es el resultado. Bien, a continuación veremos el comando ret, este de acá, comando ret. Lo que hace el comando ret es todo lo contrario al comando sub. Entonces quiero decir que lo que hace es reemplazar un área de un gráfico que tengamos en la pila. Para ello vamos a comentar esto y esta parte de código no nos va a interesar. El gráfico al cual reemplazaremos un área será este. Entonces, los argumentos que necesita red son, primero, la coordenada en la cual se va, a partir de la cual se va a reemplazar. En este caso pongamos por decir 10 decimal, a partir de ese punto que se reemplace. Seguidamente necesitamos el gráfico por el cual reemplazaremos a partir de ese punto de 10,10. Entonces para ello también usaremos el comando blank y generaremos un gráfico, por decir, un gráfico de 10 de ancho por 40 de altura, y aplicamos el comando blank y ya está. Aplicaríamos el comando ret. Tenemos aquí el gráfico. No, aquí tenemos el gráfico que... Primero tenemos el gráfico al cual reemplazaremos un área. Este es el punto en el cual se reemplazará. Y este es el gráfico por el cual se reemplazará esa área. Veamos, vamos a ejecutar esto. ¿Y vieron? Primero tenemos el gráfico, que es todo esto de acá. Tenemos aquí la coordenada 10,10, que sería este punto de acá, la esquina superior de este gráfico en blanco. Y tenemos aquí el gráfico en sí, que es esto de acá, la franja de color blanco, ¿no? Bien, teniendo todo esto en cuenta, vamos a elaborar el programa que te muestra al inicio. Abrimos aquí una nueva hoja en blanco, abrimos el delimitador de programa
Vamos a, vamos a hacer un gráfico